Ay, cara, mama, que yo andara baba shiti ribiri. Ay, cara, mama, mia, katara, que yo andara baba shiti ribiri. Ay, cara, marama, mama, maya, kokoturi, bibi, shiti ribiri, aranara, que atora, bibi. Hoy, coroma, mia, sayara, baba shiti ribiri, kotara, bara shiti ribiri, arayara. Arabarabashiti ribirikotorobosque yarabarakiatorore. E kora mama mayarandara mandandara babashiti ribiribiketiri. E kara mama maririri ararerere. Rey grande y Dios grande sobre toda la tierra, Señor, en esta tarde nos hemos convocado como iglesia, Señor, para publicar y declarar las grandezas de tu nombre a través de tu palabra, Señor. Pedimos bendición, pedimos una cobertura, Señor, con la gracia, con la unción, con tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, a través de estas redes sociales, Señor, a través de estas aplicaciones. Dios, pedimos que esta palabra pueda llegar a todos aquellos que la necesitan en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. La paz del Señor es contigo. La paz del Señor es en ti. La paz del Señor es cada día que tú vives en Cristo Jesús. Te quiero pedir que tú me definas cómo es tu carácter. ¿Tú cómo defines tu carácter, iglesia? ¿Cómo puedes decir que eres tú? ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres de un carácter aprensivo? ¿Eres de un carácter temeroso? ¿Cómo es tu carácter? Porque muchas veces hablamos de nosotros mismos y decimos, es que yo esto, yo aquí, yo allá. Pareciera como que estamos recordando cómo somos. Y bueno, pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el carácter de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué te digo esto? Porque, hermano, tenemos que aprender que en el carácter de Dios te va a estar probando. Dios es un Dios que prueba. ¿Por qué va a probarte? Porque Él quiere aprobarte. Te va a probar para después aprobarte. Dios no quiere reprobarte. Escucha bien, estamos hablando del carácter de Dios. Tienes que aprender que en el carácter de Dios, cómo piensa Él. Y para eso tenemos la palabra. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Escucha bien y mira cómo piensa Dios, cómo es su carácter. Este es el carácter de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, tenemos que conocer el carácter de Dios para que cuando pasemos por una prueba, sepamos lo que Dios está haciendo de nosotros. Hermano, ¿cómo voy a poder decirlo? A veces me preocupa la condición de muchos de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras todo está bien, aleluya, gloria a Dios, y levantan manos, pero viene la prueba, hermano, y se desequilibran todos. No saben ni para dónde jalar. Y eso es inquietante, hermano. Porque entonces nos habla de que no conocemos a nuestro Dios.
Y Dios quiere que lo conozcas. Aleluya. Mira, vamos a ver cómo es que Dios es su carácter. Ve en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra. Este es el carácter de Dios. Dios quiere que pongas por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿A quién le dijo esto? Al pueblo de Israel. El Israel espiritual somos la iglesia de Cristo hoy en día. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mira bien, con estas palabras podemos conocer el carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti, de mí, de su iglesia? Fíjate bien, que pongamos por obra todo mandamiento que nos ordena. ¿Para qué? Para que vivamos, seamos multiplicados y entremos y poseamos la tierra que Jehová prometió. ¿Cuál es la tierra? Nuestra herencia. Hermanos, dice el versículo 2, y te acordarás. Escucha cómo es el carácter de Dios. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios quiere no que te estés lamentando. El domingo vimos acerca de la queja. Dios no quiere queja. No quiere lamentos. Mira lo que dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y no es para que te lamentes, es solo para que te acuerdes qué ha hecho Dios en tu vida. Y dice aquí, estos 40 años en el desierto. Ahora, entiende, al pueblo de Israel lo tuvo que meter 40 años. ¿Por qué? Dice la Biblia que tenemos que aprender lo que les pasó a ellos para que nosotros no hagamos lo mismo. Fíjate, aquí te está mostrando Dios su carácter. Dice, estos 40 años en el desierto, y luego dice, para afligirte. ¿Sabes que la expresión para afligirte es porque Dios te va a meter a una prueba? Para probarte, para saber lo que había, lo que hay en tu corazón. Si habías de guardar o no, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Hermanos, entonces, en el nombre de Jesús, tenemos que conocer cómo es el carácter de nuestro Dios. Hermano, Dios te va a probar. Y en esta noche te voy a llevar para que tú puedas, con la gracia de Dios, fíjate bien, con la gracia de Jesucristo, puedas entender que Dios te va a someter a 7 pruebas. Mira el tema que te voy a señalar. Vamos a ver la primera diapositiva. 7 pruebas de tu relación con Dios. Dios va a probarte en 7 áreas, hermano. 7 áreas de tu vida. Hermano, ¿con qué propósito? Acuérdate, te prueba para aprobarte. Gloria a Dios. Hermano, ¿a quién le gusta pasar por pruebas? A nadie. Al ser humano no le gusta pasar por pruebas. Al cristiano no le gusta. Quiere que todo sea, hermano, miel, hojuelas, rosas. Hermano, todo quiere bonito. Pero tenemos que entender cómo es el carácter de Dios. Dios lo que quiere
es que tú puedas crecer. Amén, Señor. Hermano, madurar. ¿Y qué crees? Dios te va a probar en siete aspectos. Por eso dice 7 pruebas de tu relación con Dios. La siguiente diapositiva es el pasaje que ya te leí en Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice ahí? Para probarte. No se te olvide. Dios tiene que probarte. ¿Con qué propósito? Saber lo que hay en tu corazón para saber si estás guardando o no los mandamientos que están escritos en su palabra. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, no te espantes de la prueba. Hermano, no te salgas de tus cabales, hermano, cuando viene la prueba. ¿Por qué te adelantas a pensar cosas que no? ¿Por qué a veces aseguramos cosas que ni siquiera Dios te ha dicho? Hermano, recuerda, el carácter de Dios es probarte para aprobarte. Amén. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel lo sacó de Egipto y lo quería meter a la tierra prometida, hermano, donde iban a disfrutar leche, miel, hermano, y abundancia. Pero los tenía que probar. Entonces tú y yo no somos la excepción. Estamos en Cristo. Gozamos de un Cristo que está en nosotros. Y ese Cristo te va a ayudar. Él ha prometido estar contigo en todo momento. Así es que, hermano, vamos a cantar un canto. Y con este canto preparas tu corazón para continuar con esta enseñanza. ¿Qué te parece? Te voy a invitar que en lo que empieza el canto ores en lenguas. Vamos a orar en lenguas. Kiri andara mamaji andara baba sheyo. Hoy coro mamá may andara baba si atara baba skey andara baba sheyo. Cántale, mi hermano, cántale. La manera de rendir tu corazón y tu razonamiento es cuando cantas, cuando oras en lenguas. Por eso te estoy haciendo practicar las lenguas y que cantemos, hermano, para que nuestra razón se rinda delante de Dios. Aleluya. Vamos a cantarle, hermano. Fuerte Dios, consolador, Él es tu consolador. Príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto,
Hermano, para eso Dios diseñó la alabanza. Para que tú en el nombre de Jesús puedas rendir esta razón. ¿Por qué? Porque cuando pasas por pruebas, la razón te quiere ganar. Estás pasando por una prueba, una aflicción, y te gana la razón. Y empiezas a sacar conclusiones, y va a pasar esto, y luego esto, y luego... Hermano, aprende a rendir tu razón. Estamos viendo cómo Dios, en su carácter, te va a estar probando. Lo dice la Biblia. Hermano, así es que no le huyas a las pruebas. Cuando estés en pruebas, hermano, alerta tu espíritu y di, a ver, mi Señor, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta prueba? Ahora vamos a ver las 7 pruebas. Vamos a ver la primera prueba que Dios te va a someter. Fíjate, estamos hablando de cómo es nuestra relación con Dios. Pues se va a ver a través de estas pruebas, hermano. Yo quiero preguntarte, ¿qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Hermano, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Para ti. Hermano, ¿qué es? ¿Es una guía? ¿Es la que te guía? ¿Es lámpara a tus pies? ¿Es ese deleite? ¿Te deleitas cuando estás leyendo la palabra de Dios? ¿La reconoces como alimento? Hermano, fíjate bien, la manera de tú comprobar, fíjate, si tú estás teniendo una relación correcta con Dios, la primera prueba va a ser, ¿qué es para ti la palabra? Yo espero que no seas de los cristianos que dicen, ¡ay! ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¡Ay! Es que no tengo ganas de leer la Biblia. Hermano, la primera prueba en la que Dios te va a probar es, ¿qué es para ti la palabra? Ahora fíjate, ahí dice, obediencia es la prueba que tienes una correcta relación con la palabra de Dios. Si tú reconoces que la Biblia es guía, lámpara, deleite, alimento, entonces fíjate que la prueba de que tú amas la palabra de Dios es que la obedeces. ¿Cómo puedo probar o cómo puedo comprobar que tengo una relación preciosa con Dios? A través de la palabra. ¿Cómo sé? La prueba va a ser si la obedezco o no la obedezco. Mira, ¿sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que solo leen la Biblia el domingo cuando el pastor les está predicando, pero entre semana no la leen. Porque muchos comentan que no tienen tiempo, o muchos comentan que tienen mucho trabajo, o muchos comentan, no sé cuántos comentarios harán. Pero ¿sabes? La primera prueba que Dios va a ejercer en tu vida es si la obedeces. Para eso te da la Biblia. Para eso te da la palabra. Ahora, ¿cuál va a ser la clave para que tú apruebes? Fíjate, Dios te va a dar tanto la clave para que puedas aprobar. Hermano, el amor. Cuando tú amas la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo sabes que amas la palabra de Dios? Cuando la obedeces. ¿Cómo sabes que tu relación con Dios es íntima? Es estrecha. Mira lo que voy a hacer con mis manos. Fíjate cómo se entrelazan y mira, fuerte. ¿Cómo sabes, hermano, que tú tienes esa relación con Dios? Hermano,
necesitas mirar si la palabra tú la estás obedeciendo. Y la clave para aprobar es amor, amar la palabra de Dios. Vamos a ver dos pasajes bíblicos para que tú puedas entender. Vamos al libro de los Salmos. Fíjate lo que externaba el salmista, Salmo 119 y versículo 97. ¿Tú crees que el rey David dijo esto nada más porque sí? Mira, todos estos salmos, ¿sabes dónde los escribió Moisés? Perdón, David. ¿Sabes dónde escribió estos salmos David? Cuando estaba en pruebas, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo, hermano, el enemigo lo quería matar. Y mira lo que externaba él en medio de estas aflicciones y pruebas. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Para David, todo el día era meditar en la palabra de Dios. En la prueba, en la aflicción, en la persecución. Cuando tienes COVID. Cuando estás pasando por una situación adversa, hermano. La prueba, fíjate bien, y Dios te da la respuesta. Ámame. Ama mi palabra. Porque si amas mi palabra, me estás amando a mí, dice el Señor. Amén, Señor. Hermano, y cuando tú amas, no te cuesta trabajo obedecer. ¿Y por qué hay cristianos que les cuesta trabajo obedecer? Porque no aman. Hermano, ¿cuál es la clave para aprobar? Amar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Juan 14:15. Vamos a ver qué nos dice Juan 14:15. Hermano, ¿con cuántos personajes trató Jesucristo? Multitudes. Trató también con autoridades. Pero fíjate cómo en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, cuando tú amas, no te cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. No la cuestionas. No le pones signos de interrogación. No la malversas, o sea, no le cambias lo que Dios ya tiene escrito. Fíjate, dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dice Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Fíjate, Cristo cumplió su palabra. Ahora, Dios lo que hace es probar tu corazón para saber cómo es tu relación con Él. Y la primera prueba es si amas la palabra de Dios. Hermano, va a probar tu obediencia. Oye, ¿y dónde prueba tu obediencia? En la aflicción, en la prueba. Una vez escuché a un predicador decir que el talón de Aquiles del cristiano, ¿qué es? Cuando se enferman. Pero también el talón de Aquiles de los cristianos es la economía. Hermano, es que no me va a alcanzar, es que y si no me alcanza, y si no puedo pagar, hermano, Dios te va a probar. La primera prueba va a ver qué tanto tú obedeces a su palabra y te está dando la clave. Amor. Amar la palabra de Dios. Hermano, mientras más leemos, más amamos la palabra de Dios. Por eso, mira, hermano, yo tengo la aplicación de la Biblia en mi celular. Pero ¿qué crees? Siempre cargo la palabra de Dios. A donde quiera que voy. Aunque la tenga en la aplicación.
¿Qué veo en muchos cristianos? Como ya la tienen en la aplicación, ya no cargan la Biblia. No, hay que se quede en casa, me estorba. Hermano, ¿amas la palabra de Dios? Mira cómo debe estar tu Biblia, usada. Sí. Amén. Hermano, a lo mejor algunas hojitas las has tenido que pegar porque tanto la usas, tanto la lees, pero tanto la amas. Hermano, Dios en la aflicción va a probar que tanto amas la palabra. Gloria a Dios. En los tiempos difíciles de economía va a probar si amas la palabra. Esa es la primera prueba, hermano. Ahora acuérdate, el carácter de Dios es aprobarte. Oye, ¿por qué probó a Job? Siempre puedes hacerle preguntas a Dios. Oye, papá, ¿por qué probaste a Job? Porque lo quería aprobar. Quería que fuera mejor que como era antes. Y mira cómo lo probó, hermano. Ahora, ¿qué halló Dios en Job? Hermano, eso es lo que quiere hallar en ti también. Vamos a la siguiente prueba, hermano. ¿Qué va a probar Dios? Hermano, ¿por qué no te ha sacado del mundo? ¿Por qué permite que trabajes en un trabajo donde hay mucha gente mundana? ¿Por qué permite que salgas a la calle y oigas groserías y oigas hablar en doble sentido y oyes muchas cosas? Hermano, aquí yo te estoy haciendo una pregunta en esta diapositiva. ¿El mundo está en ti? ¿O ya no, hermano? ¿Qué tanto del mundo todavía hay en mi manera de vivir? Ejemplo, ¿cómo festejamos un cumpleaños? ¿A la manera del mundo? ¿Sabes cómo celebra el mundo los cumpleaños? Con cerveza, con vino, con baile, con música. Horrible, hermano. Oye, ¿cómo celebras tú tu cumpleaños? Hermano, ¿cuánto de mundo todavía hay en ti, en tu casa? No te hago estas preguntas para incomodarte. No, hermano. Es que es necesario que pruebes, que veas cómo el carácter de Dios te va a probar. Hermano, por eso tienes vecinos que son mundanos. Mundanos quiere decir, hermano, pues que son del mundo. Y al ser del mundo, ¿cómo se dejan guiar? Pues por la carne, lo que les gusta, lo que les deleita. Hermano, ¿sabes cuál es la prueba? Valga la redundancia, que Dios va a utilizar para probarte. Es si tú en el mundo vives de manera separada. Es decir, si tú marcas una separación, es decir, vives totalmente diferente a como vive el mundo. Tú no celebras como el mundo. Tú no haces negocios como el mundo. Fíjate bien. Tú no compras algo como el mundo. ¿Cuál es el estilo del mundo? ¿Verdad? El estilo del mundo es, hermano, hacer fraudes, engañar. Y bueno, hay muchas cosas por ahí, hermano. Pero, ¿cuál es la segunda prueba en el carácter de Dios? Te va a probar porque te quiere aprobar. Es qué tan separadamente vives, aunque estés en el mundo, pero tú no eres del mundo. Y aquí vamos a ver esta porción bíblica. Vamos a primera carta de Juan, hermano. Fíjate que en cada una de estas pruebas que te estoy enseñando en esta tarde, Dios te va a dar la clave cómo aprobar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17.
Es una instrucción de parte de Dios. Dice la Escritura, 1 Juan 2:15, no ames el mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay, ¿dónde? En el mundo. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Fíjate cómo la Biblia tiene su sabiduría, hermano. Cada versículo que tú lees, te abre el entendimiento, hermano. ¿Por qué Dios te permite vivir en un mundo corrupto? Porque quiere ver y probar tu corazón si sabes vivir, sabes marcar la separación. No hablamos igual que como habla el mundo. El cristiano no habla en doble sentido. El cristiano no hace chistes en doble sentido. ¿Por qué? Porque tiene una vida separada, hermano, porque Cristo ya está viviendo en nosotros. ¿Cuál es la clave que Dios te da para que apruebes? El temor de Dios. Tú ya tienes a Cristo. Cristo entró a tu espíritu. Gloria a su nombre. Pero ¿qué crees? En cuanto fuiste de Cristo, Él puso algo en ti que se llama temor. El temor es, hermano, esa conciencia de la presencia de Dios en donde quiera que estás. Sí, así es. Oye, tómate una copita conmigo. Y volteas a ver si no hay ningún cristiano por ahí, ¿verdad? Hermano, no hace falta voltear a ver. Tú tienes temor de Dios. Fíjate que Dios te va dando, dice la Biblia, que juntamente con la tentación te está marcando la salida. ¿Cuál sería la salida en esta prueba? El temor de Dios. Hermano, la clave para aprobar es que vivas en el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Conciencia de su presencia a donde quiera que vayas. Cuando estás frente a tu computadora, cuando estás frente a tu celular, cuando estás viendo la televisión, cuando estás, hermano, ¿qué piensas de la televisión? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué programas le dejas ver a tus hijos? Fíjate que un día trabajando con los niños, ellos nos dijeron que las mamás ven La Rosa de Guadalupe. ¡Ups! Y no les preguntamos, no les dijimos, oigan, a ver chiquitos, díganos qué ven tus papás. No, ellos empezaron a platicar y entonces dice uno, es que mi mamá ve, y dice el otro, sí, también mi mamá ve La Rosa de Guadalupe. Oye, hermano, fíjate bien, Dios va a probar tu corazón para ver si tú vives de manera separada. No haces lo mismo que hace el mundo. Tus prácticas, tus costumbres son muy diferentes. Hermano, porque Dios lo que quiere es aprobarte. ¿Estamos entendiendo? Tercera prueba, hermano. Vamos a ver la tercera prueba. Fíjate, la tercera prueba tiene que ver, hermano. Bueno, dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor? Dice que solo le podemos llamar a Cristo Señor por el Espíritu.
Pero Cristo le preguntó a algunos que lo seguían, ¿y por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te mando? Fíjate bien, hermano, no está diciendo que no le llames Señor, sino que entiendas por qué le llamas Señor. Amén. Y si tú le llamas Señor es porque estás reconociendo su autoridad. Él manda, tú no mandas. Él es el Señor, no eres tú el Señor. No dispones tú, dispone Él. Hermano, esta tercera prueba te va a ayudar a entender. Dice en Lucas 6:46. Es lo que te estoy diciendo en base, hermano, a esto que estamos viendo. Gracias a Dios, hermano, por la palabra, porque la palabra nos ayuda, hermano, a clarificar cómo es el carácter de Dios. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No está reclamando Dios, está diciendo, a ver, ubícate, pueblo. Si me llaman Señor es porque estás reconociendo mi autoridad, que yo soy tu Señor. Hermano, ¿cuál es la prueba de que Cristo es tu Señor? Sumisión. Él va a probar qué tan sumiso eres a su autoridad. ¿Cuántas situaciones has pasado? Y en esa situación que estás pasando, ¿te sometes a Cristo? ¿Tienes sumisión? ¿Cuántas situaciones a veces, hermano, nos toca enfrentar? Nos toca vivir o nos permite pasar Dios. ¿Con qué propósito? Saber si tenemos sumisión. Hermano, la sumisión prueba que Cristo es tu Señor. Así es. Hermano, tenemos que tener mucha claridad en medio de todo esto. Fíjate, vamos a primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. ¿Le das gracias a Dios por su palabra? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Fíjate, igualmente jóvenes, y a veces pensamos que le está hablando a los jóvenes. No. Acuérdate que la palabra es espiritual, está hablando a los que tienen esta estatura espiritual. Y dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, ¿cómo dice? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te voy a hablar un poquito de la sumisión. A ver, ¿el esposo tiene que estar sometido a la esposa? Y tú dices, no, el orden es que el esposo, a la esposa se debe someter al esposo. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Fíjate bien, en el libro de Efesios, no lo busques, dice en el capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla de sumisión. Ahora te voy a explicar. ¿Cómo es que el esposo se somete a la esposa? ¿Cómo es que el esposo se somete a los hijos? Y no está hablando de que los hijos manden, de eso no está hablando. Someteos. Fíjate bien, ¿cómo se somete el esposo a la esposa? Cuando ve por sus necesidades. Eso es someterse. ¿Cómo se somete el papá a los hijos? Cuando está viendo por lo que necesitan. Hermano, la costumbre que hay
Es que normalmente el hombre se va a trabajar y se desentiende de todo y deja a la mujer ahí en casa, hermano, y ella se hace pelotas y aquí y allá, hermano, y llega el esposo y ¿qué crees? Cansado. Hermano, ¿cómo se somete el esposo a la esposa? ¿Cuántas veces el esposo le ayuda en el quehacer a la esposa? El mundo dice, ay no, el hombre que hace eso es mandilón. No, es un hombre que vive en sumisión, porque sabe que puede en algún momento ayudar a su esposa con los quehaceres de la casa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no algún día tú, varón, haces de comer y que ella disfrute lo que tú haces de comer? Hermano, eso es sumisión. Cuando ves por las necesidades de los tuyos. ¿Qué es la sumisión? Es lo que Dios va a probar de que Cristo es tu Señor. Ahora, fíjate cómo te va a dar aquí la clave. Te estoy enseñando en la diapositiva. Mansedumbre. ¿Sabes que para estar sumisos necesitamos ser mansos? Necesitamos tener mansedumbre. Mansedumbre es la clave para que apruebes. Oye, ¿pero qué crees? Estas cosas no es porque tú las quieras practicar por ti solo. No, es porque has reconocido el carácter de Dios y porque voluntariamente te sometes a su autoridad. ¿Qué va a probar Dios aquí en esta tercera prueba? Que tanto tú lo reconoces como Dios y Señor de tu vida. Yo no estoy diciendo que diario el esposo guise, que diario el esposo haga qué hacer, pero hermano, por lo menos una vez a la semana. A ver, esposito, ayúdale en el quehacer a tu esposa en todo. No, es que yo tengo mucho trabajo y mi trabajo. Hermano, la sumisión es cuando tú ves por las necesidades de tu casa. ¿Ah? Voy a hacer algunas preguntas, hermano, porque esto es lo más práctico que debemos hacer. Cuando tú te quitas tu ropa sucia, ¿dónde la dejas? ¿La avientas? Allí en el baño, los calcetines, la ropa, ¿verdad? Y dices, ay, que la recoja mi esposa. Hermano, ¿qué crees? Cuando tú vives en sumisión, colaboras y ayudas. ¿Qué se necesita? Hermano, ya te lo dije. Vamos a ver Mateo 11:29. Hermano, para eso está la palabra de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso. ¿Qué es la palabra mansedumbre? Inofensivo. Hermano, ¿qué recomienda Cristo? Que lleves el yugo de Él. Mansedumbre y humildad. Hermano, ¿sabes qué Dios te está diciendo? Te aconsejo que lleves el yugo de Jesús, porque mansedumbre es la clave para que apruebes en esta tercera prueba de sumisión. Tiene que ver con el señorío de Cristo, tiene que ver con la autoridad de Cristo, hermano. Cuarta prueba, hermano. ¿Cuál es la cuarta prueba que Dios va a ejercer en tu vida? Hermano, ¿cuál es tu actitud ante las pruebas? ¿Cuál es tu actitud ante las aflicciones? ¿Cuál es tu actitud cuando se te acaba el dinero? ¿Cuál es tu actitud cuando se descompone tu auto? ¿Cuál es tu actitud cuando, hermano, pruebas? ¿Cuál es la actitud que nosotros presentamos delante de Dios? Nos enojamos, peleamos, gritamos, ofendemos, lastimamos, decimos. Hermano, ¿cuál es la actitud?
¿Sabes cuál debería ser la actitud? Prepararnos. Por eso ahí dice preparación. Hermano, en la prueba es como prepararte ante el trato de Dios. Ok, ¿sabes para qué es la prueba? Porque Dios te está haciendo mejor, te está cambiando, te está transformando para lo que viene. Hermano, hay cristianos que dicen, Padre, ya no más pruebas, ya no más pruebas. Hermano, ¿por qué ese pensamiento, hermano? Fíjate cómo la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar preparados, hermano. ¿Para qué nos preparamos? Hermano, porque Dios está ejerciendo algo sobre nuestras vidas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17. Gloria al Señor, hermano. Segunda de Timoteo 3:17. Habla de la palabra de Dios, pero mira qué dice. Voy a leer el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Y dice, enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Sabes que las pruebas te preparan? Es una preparación de Dios. Cuando pasamos por la prueba, hermano, no queremos la prueba. Queremos que se quite la prueba. ¿Sabes para qué permite Dios las pruebas? Está midiendo tu capacidad, tu actitud. Hermano, y si estás dispuesto a estar preparado para lo que viene. Hermano, cada prueba tiene su función, tiene su propósito. Pero, ¿qué debemos hacer, hermano? Mira, te voy a llevar al libro de Hebreos. Ve el libro de Hebreos en el capítulo 11 y versículo número 7. Oye, Noé fue un hombre que escogió Dios para construir el arca. Fíjate, ¿qué tuvo que tener Noé? Vamos a ver 11:7 de Hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Habla de preparación. ¿Sabes que la preparación es disposición? Hermano, ¿estás pasando por pruebas? Mira hacia Dios y dile, Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Cuál es la prueba? Preparación, hermano. Es decir, ¿qué tan dispuesto estás a aceptar el trato de Dios? En esa prueba Dios está tratando contigo. Cuidado con esto, hermano, que te hace estar razonando y pensando. Ay, hermano, abate estos pensamientos. Dios te está preparando para algo mejor. En el nombre de Jesús, hermano, recuerda la actitud que debes de tener ante los tratos de Dios, ante las pruebas, ante las circunstancias que estás pasando. Ahora, fíjate cuál es la clave. ¿Qué necesitó Noé? Paciencia. ¿Sabes cuántos años se tardó en construir el arca Noé? 100 años. ¿Qué necesito? Paciencia. La clave es paciencia, hermano. O sea, que mientras Dios te está preparando en la prueba, va a desarrollar en ti paciencia. Santiago, hermano. Vamos al libro de Santiago. Es que, hermano, viene la prueba, pero nuestros pensamientos nos invaden, hermano.
Y empezamos a pensar, ¿y si me muero? ¿Y si pasa esto? No, hermano. Mira, tenemos la bendición de tener lenguas. Orar en lenguas, hermano. ¿Sabes por qué Dios nos invita a orar en lenguas en la carta de Corintios a través del apóstol Pablo? Hermano, para que no gane tu razonamiento. Estás en prueba, empieza a orar en lenguas en el reposo de Dios. Dios te va a traer luz a través de su palabra. Fíjate lo que dice el libro de Santiago, hermano. Santiago capítulo 1 y versículo número 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Te está preparando. ¿Estás confiando en Dios? Te está preparando. ¿Para qué? Para que seas mejor cuando viene la bendición que Dios te va a traer. Maduro, madurez, plenitud. Esto es lo que quiere Dios de ti. 5:8 de ahí mismo de Santiago, hermano. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oye, hay veces que nada más miramos la prueba, pero no miramos que ya viene Cristo, que ya está a las puertas, hermano. ¿Y sabes qué quiere de ti, hermano? Que afirmes tu corazón en ¿quién? En Él, hermano. Porque ya Cristo viene. Entonces, ¿para qué es la prueba, hermano? La cuarta prueba está mirando cuál es tu actitud ante las aflicciones, ante las adversidades. Hermano, pero debemos entender, la prueba es preparación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto estás dispuesto a aceptar el trato de Dios? Gloria a Dios. Mira, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. No trates de entender. Te aconsejo eso. Mejor ríndete delante de Dios. ¿Sabes qué está desarrollando Él? Paciencia. ¿Tú te imaginas la vida de Noé? La vida de Abraham. Le prometió un hijo. Y el hijo no vino al año. El hijo no vino a los 2 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar? 25 años para que llegara el hijo de la promesa. Oye, ¿qué desarrolló Dios en Abraham? Paciencia. La paciencia es saber esperar en Dios. Esto es lo que Dios está desarrollando en su pueblo. Hermano, hermana, ¿estás en pruebas? Alaba a Dios. ¿Estás en pruebas, hermano? Él está mirando tu actitud en esta cuarta prueba. La quinta prueba, hermano. ¿Queja o gratitud? ¿Qué está saliendo de nuestra boca ante la prueba? Ante la aflicción. ¿Enojo o gozo? ¿Queja o gratitud? Hermano, ¿sabes? Fíjate, la prueba anterior te está preparando. ¿Para qué? Para que poseas. En esta quinta, Dios lo que está probando es qué tanto quieres poseer. Por eso dice posesión. Posesión es la prueba de que estás aceptando el plan de Dios. ¿Qué dijimos en el tercero? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Cuántas veces tú quieres ir por un camino y Dios te dice por ahí? No, mijo, por acá. Y tú, estás como los niños que no quieren que papá les diga por dónde, ¿verdad? Hermano, ¿sabes que la quinta prueba está midiendo tu capacidad de qué tanto quieres poseer la herencia? Estamos llamados con Cristo a ser herederos. Esto habla de la posesión, la prueba de que aceptas el plan de Dios. Hermano, Dios tiene un plan perfecto.
Pero a veces tú quieres armar tu propio plan y decir, y voy a cambiar de trabajo, y voy a hacer así, y le voy a hacer acá, y le voy... ¿Quieres tomar posesión de lo que Dios tiene para ti? Entonces, hermano, Dios está probando cómo es tu capacidad, pero para eso revisa la anterior que vimos. Hermano, ¿estás dispuesto en las pruebas? Para ser preparado, para que poseas. Esto es lo que Dios quiere hacer, prepararte para que aprendas a poseer. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque, ¿qué crees? Dios es fiel. Te voy a llevar a un pasaje, Hechos 7:5, hermano. Mira, vamos a hablar de Esteban. Esteban iba a ser apedreado. Pero ¿sabes de qué está hablando Esteban antes de ser apedreado? Él no está orando y diciendo, Señor, líbrame de las piedras y líbrame de esto. No, hermano, fíjate de lo que está hablando Esteban antes de ser apedreado. Hechos 7:5. Y dice, no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Está hablando de Abraham. Esteban lo rodea a la gente, hermano, tiene sus piedras listas y él mientras está hablando de Abraham. Y dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. Aleluya. Fíjate bien, a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Fíjate. Lo rodea a la gente para apedrearlo y él está hablando de Abraham. Hermano, está hablando de la posesión que el pueblo de Dios iba a tener si estaba dispuesto a ser preparado, ajustado, listo para poseer. Acuérdate, ¿de dónde sacó al pueblo? De Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? El mundo. Hermano, ¿para qué te saca Dios del mundo? Para que vivas de manera diferente. Para que pienses como Cristo. Para que sientas como Cristo. Para que actúes como Cristo. Hermano, el camino se está estrechando cada vez más, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque Él está sacando a su remanente fiel, hermano. Ahora, ¿cuál es, hermano, la clave para aprobar, hermano? Es que desarrolles control, dominio propio o templanza. Esto es lo que quiere Dios, hermano. A ver, ¿qué te ha dado Dios? ¿Espíritu de cobardía? No, iglesia. ¿Qué te ha dado Dios? Segunda de Timoteo 1:7 dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Acuérdate, en el reino de los cielos no hay cobardes. El cobarde es aquel que evade su responsabilidad de servir. Hermano, cuando tú no quieres llegar a servir a la casa de Dios, estás evadiendo tu responsabilidad y eso se le llama cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El cobarde no le gusta servir. Al cobarde no le gusta sufrir. Al cobarde no le gusta padecer. Hoy me toca una tarea de ayudarte para que heredes. Aleluya. Y mi deber es hablarte con amor y con la verdad. Amén, amén, Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. De poder. ¿Cuál es el poder? El que viene a través de Cristo en su Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Y de qué más, iglesia? ¿Qué dice aquí? Amor y luego... Fíjate cómo se va dando cada una de las cosas. Fuera la cobardía, tomas el poder en amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Control. Templanza. Sabes que cuando tú tomas esto y lo practicas, viene la prueba y no te sales fuera de control.
Tienes el dominio en Cristo Jesús. Amén, Señor. Por eso dice la Escritura aquí en 2 de Timoteo 1:7. Acuérdate, a Esteban lo estaban apedreando y él no se salió fuera de sí, hermano. Empezó a hablar la palabra de Dios, empezó a recordarles, sí, miren, les voy a hablar de Abraham y a Abraham le pasó esto. Yo creo que han de haber dicho estos, ¿de qué nos está hablando? De las cosas del reino. Gloria a Dios. Amén. Hermano, Dios quiere que poseas tu herencia. Y eso es estar dispuesto a aceptar el plan de Dios. Amén, Señor. Hermano, no te quejes por lo que estás atravesando o por lo que atravesaste. No te quejes. Toma control en Cristo Jesús. Toma dominio. Fíjate, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Habla de actuar como Cristo actuaría. Hermano, ¿y de qué está hablando? Fíjate cómo dice ahí, control o templanza es lo que te hacen aprobar en el ministerio, en el servicio. Ay, no, es que no voy a la iglesia porque va a llover. Toma dominio sobre la lluvia. Amén. Toma el poder que Dios te ha dado. Mira, hemos estado los martes de oración. ¿Qué crees? Amenazaban las lluvias. Y caían truenos y el cielo todo gris, hermano. Y el grupo de intercesión tomaba dominio, hermano. Y le decíamos a la lluvia, fuera de aquí. Y te voy a decir por qué. Porque en la iglesia donde estamos, están, hermano, arriba del techo, son puras tejas de lámina. Y cuando llueve, hermano, parece que están cayendo piedras. No se oye nada. Entonces, por eso tomamos dominio, hermano, y nunca llovió. Aunque la lluvia estaba amenazando. Gloria al Señor. Hermano, la clave para aprobar es que te muevas en el control de Dios, en la templanza de Dios, en el dominio que Cristo está dando en tu vida. Amén, Señor. De esa manera le vas a servir, vas a desarrollarte en el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces vienes en el carro y ves que hay mucho tráfico? Toma dominio en el nombre de Cristo Jesús ante ese tráfico y dile, tráfico, te mueves en el nombre de Jesús porque yo necesito estar en el ministerio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, no tienes que preguntarle a nadie, ¿llego o no llego? No. Muévete en el control, en la templanza, en el dominio de Dios. Amén, Señor. Amén. Mira, hermano, cuando yo trabajaba, no tenía carro. Y yo tenía que moverme de determinada colonia a lo que era, hermano, la iglesia donde yo asistía, estaba en la colonia Roma. Y era un tráfico, fíjate, el tráfico de lo que es la avenida Tlalpan. Y luego el tráfico, hermano, de lo que es avenida Chapultepec. Para llegar a la iglesia. ¿Y sabes qué? Los días de iglesia era el día que más trabajo yo tenía. Pero tomaba dominio y control en el nombre de Jesús y le decía, Padre, yo tengo que estar en tu casa a las 7, no a las 7:30, no a las 8, a las 7. Y en el nombre de Jesús, hermano, y el día de más trabajo era cuando yo llegaba más a tiempo a la casa de Dios. Hermano, es que Dios está probando tu corazón, aún en tu trabajo, aún en tus actividades, para ver si tomas control, apruebas. Fíjate bien, tienes esa templanza, ese dominio, hermano, pero ¿cuántas veces decimos, no, pues hoy no voy? Qué fácil, hermano, es tomar una actitud así. ¿Y dónde está la actitud del siervo de Dios? Tengo que estar en tu casa. Señor.
en el nombre de Jesús. ¿Entiendes todo esto, iglesia? Gloria a Dios. Fíjate, son 7 pruebas. Cada prueba tiene que ver con un área de tu vida, hermano. 6ª prueba, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. La 6ª prueba, Dios va a medir tus prioridades. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Dios o tu trabajo? ¿Dios o tu familia? Jesucristo fue muy claro y le dijo a la gente, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero también les dijo, el que ama más a padre, madre, fíjate bien, hermano, no es digno de mí. A ver. ¿Y qué decía la gente en ese tiempo, hermano? Hermano, ¿cómo están tus prioridades delante de Dios? ¿Dios es el primero? Cuando tú cobras, ¿el primero en el que piensas es en Dios? Cuando cobras tu sueldo, estás pensando, primero le doy a mi Dios y después todo lo demás. Prioridades. Dios actuando. Hermano, para eso te da un trabajo. Porque Él quiere que desarrolles una de las lecturas de la semana que estuvimos viendo, hermano, es que tenemos que aprender a desarrollar mayordomía, pero también fidelidad. Y eso no es algo que le pides a Dios, es algo que tú ejercitas. Hermano, ¿tienes las prioridades correctas? ¿Dios es el primero en tu vida? Hermano, vamos a ver. Dice aquí, pruebas, en las pruebas, hermano, y estamos hablando de reposo. ¿Qué crees? Aquí estamos viendo cómo es tu relación con el Padre. Si tú tienes las prioridades correctas, ¿qué crees? Vas a vivir en el reposo de Papá Dios, el Padre. ¿Qué es reposo? Cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Y luego dice fidelidad, hijo. ¿Qué quiere decir? Hermano, entiendes que tu prioridad, si estás en Dios, entonces tu relación con el Hijo es de fidelidad. Dice la palabra que Jesucristo fue fiel. Amén. Hermano, ¿en qué? Fíjate, al tener esas prioridades correctas, hermano, ¿cómo vas a probar que tú estás en esas prioridades correctas? Porque vives en el reposo en cuanto a tu relación con el Padre, fidelidad en cuanto a tu relación con el Hijo, Jesucristo, y en la gracia en cuanto a tu relación con el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto. Si tú estás en las prioridades correctas, así te vas a mover en el reposo de Dios, en la fidelidad, en Cristo y en la gracia, a través del Espíritu Santo. Él te va a ayudar a moverte en la gracia. Hermano, ¿cuál es la clave para que tú apruebes vivir en el señorío de Cristo, hermano? ¿Qué es señorío? Cuando Él es el Señor. Por eso hace rato veíamos, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Hermano, para aprobar tenemos que vivir en el señorío de Cristo. No en lo que yo pienso, no en lo que yo digo, no en lo que... Hermano, cuidado con tus razonamientos. Fíjate, ¿cómo sabes que estás viviendo en el señorío de Cristo? Cuando te mueves en la paz. El vivir en el reposo de Dios te va a traer paz. El vivir en fidelidad te va a hacer que actúes en perseverancia. Y
la gracia que va a ser dirigida por el Espíritu Santo en Cristo, te va a traer liberación. Hermano, ninguna atadura va a haber en tu vida, ninguna, hermano. Tú vas a ser libre. La palabra libre habla, hermano, de estar seguros, de estar firmes. Ay, si pasa esto y si... No, hermano. En tu vida hay seguridad. Hermano, fíjate bien, el señorío de Cristo es la clave para que tú apruebes. ¿Cómo sabes que estás en el señorío de Cristo? Cuando te mueves en la paz de Dios. ¿Qué es la paz, hermano? Cuando todo lo que tú vas a hacer, se lo consultas a Él. Amén, Señor. Y esperas la respuesta y te mueves en la paz de Dios. Gloria a Dios. Perseverancia tiene que ver con la fidelidad. Cristo. Y liberación, hermano, tiene que ver con la gracia. ¿De qué habla, hermano? Una vida libre en Cristo Jesús. No libertinaje. Libre. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Marcos 10. Marcos 10 y versículo número 17. Fíjate, ¿amaba Dios al joven rico? Sí, Cristo amaba al joven rico, pero quería probar cuáles eran sus prioridades. Hermano, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? ¿O el señorío de Cristo? Cuando hablamos de señorío de Cristo, estamos hablando de, hermano, vivir en su voluntad perfecta. Ahora mira lo que dice Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? ¿La vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y entonces le empieza a decir, 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, lo estaba probando. 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ¿qué sabía Jesús en este joven rico? ¿Cuál era su prioridad? Su dinero. Sus tesoros, hermano. 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Aleluya. ¿Qué dijo el joven rico? ¡Ay, gloria a tu nombre! Sí, Señor, esto hago. No. Hermano, ¿cuántas veces Dios te prueba para saber cuáles son tus prioridades? 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿cómo? Triste. ¿Y qué dijo, hermano? Porque tenía muchas posesiones. Hermano, aprendamos de la palabra. Segunda de Pedro 2:10, hermano. Vamos a ir terminando. Segunda de Pedro 2:10. Mira, vamos a ver el 9. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, que dice, desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hermano precioso, ¿a qué estás llamado? Dios nos prueba, hermano, pero porque nos quiere aprobar.
Vamos a la última prueba, hermano, séptima prueba. Y en esta séptima prueba, para la próxima semana voy a desarrollar lo que viene aquí, hermano, con la guía del Señor. Amén. Hermano, la séptima prueba es Dios quiere ver si estás caminando en fe. ¿Qué es caminar en fe? Mira, vamos a ver las pruebas. Cuando te mueves en la fe creativa. Aquí dice fe creativa, hermano. Amén. Cuando te mueves en la fe doctrinal, cuando te mueves en la fe perseverante y cuando te mueves en la fe consciente de Dios. Fíjate, ¿qué son esta fe creativa, doctrinal, perseverante y consciente de Dios, hermano? Son las dimensiones de la fe. Las dimensiones de la fe. Hermano, ¿qué es la fe creativa? La voy a desarrollar la próxima semana para que haya más amplitud, hermano. Esta tiene que ver con el don que da el Espíritu Santo. Hermano, todos necesitamos de esta fe para llegar a Cristo. Por esta fe llegamos a la salvación. Pero ¿qué crees? La fe creativa tiene que ver con la autoridad espiritual. Lo voy a explicar más la próxima semana. La fe doctrinal, hermano, es la fe que te establece en Cristo Jesús. Es importante conocer la doctrina. ¿Qué es la doctrina, hermano? Conjunto de enseñanzas que Dios quiere revelar a tu corazón para que vivas en libertad y en plenitud. Amén. Todo eso lo voy a dar la próxima semana. Hermano, ¿qué es la fe perseverante, hermano? Es la fe fruto del Espíritu de Cristo en ti. ¿Y sabes de qué habla? De madurez. Todo esto lo voy a desarrollar la próxima semana. Y hermano, la fe consciente de Dios es como el sentido de la vista. Si no tienes vista, hermano, ¿qué pasaría? No te mueves con seguridad. Tienes que ir tentaleándole. Tú has visto a aquellas personas que no tienen el sentido de la vista, tienen que usar un bastón y van pegando porque es la única manera de sentirse seguros. La fe consciente de Dios es la que te hace, hermano, tener seguridad. Gloria a Dios. Aleluya. Es el sentido de la vista. La fe. Por fe andamos, hermano. Aleluya. Primera de Timoteo. Y termino con este, hermano. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Señor. Aleluya. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La fe no se puede fingir. La fe es como la vista. ¿Por qué tenemos la vista? Para caminar con seguridad, hermano. La fe te ayuda a ver si hay un tropiezo, si hay algo, hermano, y eso te hace caminar. Así es la fe, el sentido espiritual. Amén. La fe no se puede fingir, hermano. Es un don de Dios. Se desarrolla a través de la palabra de Dios. Juan 14:23, hermano. Juan 14:23. ¿Cuál es, hermano, la clave para aprobar? Obediencia. Fíjate cómo comenzamos diciendo que si tú amas la palabra de Dios vas a obedecer. ¿Y cómo cierra este ciclo? Con obediencia otra vez. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es la clave para aprobar? En cuanto a la fe, la obediencia a la palabra de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará
y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, dice el 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, Dios te ama. El carácter de Dios es probarte para aprobarte. No lo dudes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne nuestros pensamientos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, que cada día como iglesia podamos permanecer y que cuando venga el tiempo de la prueba, Señor, podamos ser aprobados en Cristo Jesús. Amén. Escribe los textos, hermano. Transcribe los textos que acabas de recibir, hermano. Ve lo que Dios quiere de ti. 7 pruebas que te van a ayudar a comprobar de que tú estás en una correcta relación con Dios. Y el carácter de Dios es probarnos, hermano, porque nos quiere aprobar. Es como un papá. Oye, ¿tú eres papá? ¿Qué quieres para tus hijos? Lo mejor. ¿Tú qué crees que quiere Dios para ti? Lo mejor. Pero te va a probar. 7 pruebas. Va a medir tus prioridades. Fíjate bien, te lo voy a resumir para que tú lo entiendas, hermano. Va a mirar cuánto amas su palabra. Primera prueba. Va a mirar cómo te mueves en el mundo, ¿verdad? Tercera prueba, vas a ver, quiere ver si tú reconoces su autoridad. Cuarta prueba es cuál es tu actitud ante las pruebas, hermano. ¿Qué tanto estás dispuesto a estar preparado para lo que viene? Y la quinta prueba, hermano, es, hermano, para que tú puedas poseer. ¿Qué te ayuda? Control y templanza, hermano. La sexta prueba, hermano, es cómo están tus prioridades. ¿Quién es el primero en tu vida? Y la 7, hermano, quiere que caminemos en fe. ¿Cómo pruebas que caminas en fe? Cuando obedeces. Hermano, la palabra de Dios es muy práctica. No es difícil. Solo hay que conocer el carácter de nuestro Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en culto presencial. A todos les saludo y les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. La paz de Dios es y será con ustedes en todo tiempo. Cuídate. Muchas bendiciones.